Bien, miren, pues en esta práctica, pues normalmente pues yo se las dejaba, ustedes iban, compraban una galga, la pegaban, le hacían el arreglo de medición, amplificaban y hacían toda la parte de pues, la electrónica. Y ya después, pues, podíamos medir el peso de diferentes cuerpos y podíamos, pues, hacer pruebas con la fuerza de formación de ciertos materiales. Y ya está, pues si bien les iba, pues hasta se iban ahí al laboratorio de mecánica y hasta podían haber hecho una prueba ahí con la máquina universal, la de agregarle, no sé, tensión, compresión pues, por ciertas toneladas al cuerpo y y medir la deformación, ya, pero de manera, pues ahora sí que digital o electrónicamente en el cuerpo a través de la galga. Pero bueno, pues aquí vamos a poder hacerlo. Lo que podemos hacer nada más, pues, es tratar de simular, pues, la galga en el Proteus. Creo que el Proteus sí la no tiene una galga como tal, pero tiene, por ejemplo, lo que hemos visto que era una celda de carga. La trae Proteus por ahí. Entonces esta pues la pueden simular. O sea, el Proteus simula la celda de carga, ¿no? Se simula la señal. Sí, y pues de esa manera pues ustedes pueden pues ahora sí que simular. También creo que trae la galga, o sea, también trae como tal porque puedan simular una galga, ¿no? Y de esa manera pues pueden ustedes simular que hay peso o que se está deformando y demás. Entonces, pero pues lo más conveniente pues, es que usen la celda de carga. Creo que es la HX711, creo que es la que tiene ahí el Proteus. No sé qué Proteus estén usando, cuál están usando, qué versión, la nueva, la última pirateable o qué versión usan. La 8.6. 8.6. La 8, ¿Todos están usando la misma? Yo la 8. No sé. A ver, búsquenle, bueno, búsquenle por ahí que tenga, por ejemplo, load cell, o sea, en inglés, celda de carga. Y si se puede simular, pues ya chingamos, ¿no? Ya. Que creo que sí se puede simular. Entonces, sí la tiene ahí pues Entonces, lo que yo les dejo, pues lo que les dejé el semestre pasado, y pues les voy a dejar igual a ustedes, es que hagan pues le conecten un Arduino, o sea, ven que también se puede simular un Arduino, ¿no? Ahí. Entonces, ustedes son expertos ya en el Arduino, ya pasaron micros, ¿verdad? ¿O no? Ya pasaron todos micros, ¿no? Entonces, háganse un programa en Arduino para que, pues ahora sí, vamos a hacer un programa en Arduino para que en una LCD pues nos muestre el peso, pero pues simulado, porque pues no tenemos la celda de carga. Entonces no, ¿qué dice que entonces no? Con Chagoya. ¿Tomaron con Chagoya? Entonces, ¿que fue de noche todo? ¿O qué? ¿El pasado? ¿Nada? No vimos nada. Nada más se basó en la estructura del micro y ya de ahí no pasó. ¿En todo el semestre? Puros ¿Sí? estragos con ese cochica. Puros estragos. No, manche, no, es que... ¿Ni una práctica hicieron? Se quedó en la preparación del material. La preparación del material, pues... No manchen. ¿Y qué? ¿Cómo les puso calificación así al Ave María? ¿O cómo estuvo ahí? Con puro resumen. ¿Resúmenes? No manchen, no. No manchen, no, sí, está carajo. Bueno, pues entonces, pues ya ven, el problema está aquí que miren, el problema lo van a tener no solo conmigo, sino ya después que les digan, a ver, ya, pues ya saben, ya, hagan los micros. Yo no les estoy pidiendo que lo hagan en un micro, les estoy pidiendo que lo hagan en Arduino.
que es mucho más fácil. Pero si alguien les pide algo con un micro, entonces no van a saber nada. Micros es la materia más, y cuando yo la he dado, es donde me la paso jugando todo el semestre, hacemos como unas 20 prácticas, fácil. Fácil, eso les puedo decir una cosa. Porque pues la manera de aprender micros es programándolo, es sabiendo la estructura interna, haciendo varios programas. ¿Mande? Buscamos en YouTube. ¿Cómo que? En YouTube. O sea, como de ahí, ¿de qué? ¿Se basan en YouTube para aprender micros? Pues de hecho sí, o sea, Así es, profe. ¿mande? Así es. Sí, pues de hecho es lo único que les va a quedar. Y les puedo decir que, bueno, los micros es, pues sí, la verdad no, hasta les puedo decir que ya hay tanta información que pues ustedes pueden aprender por sí mismos micros. Pero pues hay veces que sí, hay ciertos detallitos que pues sí necesitas que te expliquen. Pero bueno, si eres autodidacta, pues sí puedes aprender por tu cuenta. Pero, por ejemplo, yo les diría, a ver, por ejemplo, un microcontrolador de una marca, por ejemplo, o de un Atmel, por ejemplo. ¿Lo van a saber programar? O sea, o se basarán todo en YouTube. Y si yo les dijera que no hay YouTube, ¿qué harían? ¿Qué harían, compañeros, en YouTube? Entonces, ¿qué harían sin los videos? Ir a Google. ¿Mande? Ir al Google. ¿Al Google? ¿Y Ey. sin nada de Google, sin internet? Mm. ¿Morir? ¿Morir y llorar o qué? Porque, pues es que ustedes están viviendo una época que, pues está toda la tecnología a la mano, la verdad. Y, la verdad, está toda a la mano y ustedes no les tocó la época en donde, pues, tenías que ir a la biblioteca, donde, pues, no había internet. No existía eso. No existían los teléfonos celulares. El que más tenía era un teléfono de casa, ¿no? Y ya, es lo único, sí. Era lo más avanzado. Yo les preguntaría a ustedes qué harían si nada más viviéramos así. ¿Qué harían? El peso, pues, se hace a través de lo que le llaman un cantilever, pues, es un pedazo de... Lo que hace es que se pega la celda, o se pega la galga, perdón, en una parte de un pedazo de aluminio. Y ese pedazo de aluminio, pues, es flexible, o sea, es flexible y se deforma y se contrae, o sea, hay no sobrepasa el límite de la elasticidad. El problema que se tiene, bueno, si quisiéramos medir el peso, pues tendríamos que pegarla en o sea, lo que se hace, pues de hecho todas las básculas lo que tiene es que una parte del bloque de aluminio está fijo y la otra parte pues se le imprime la fuerza. Entonces, otra vez se tiene que hacer un puente, dado que pues obviamente es un elemento resistivo, la galga es tensiométrica, y pues obviamente la deformación que se produce es tan pequeña que la variación pues ahora sí que de resistencia es muy pequeña. Sobre todo en las galgas que son de tipo conductivas, como las que son ahí, que son factor de 2, ¿sí? Las que tienen factor de 2, pues obviamente la deformación es tan pequeña que el cambio en la resistencia es muy pequeño. Y esto pues también requiere amplificación. La deformación que se causa es tan pequeña que pues la variación del puente es también de milivolts. Y si yo, por ejemplo, la manera más correcta, o sea, no se les ocurra medir pues, directamente la resistencia, porque pues también no, o el voltaje pues pasándole corriente a la, ¿cómo se llama? A la galga, porque pues obviamente no haríamos una correcta medición de la deformación. El multímetro, pues se comporta como carga, ya lo vimos, esas razones también que les dije yo.
Entonces es lo mismo que con el RTD, es similar. La única diferencia es que pues obviamente el RTD no se autocalienta. O sea, ahí sí tenemos el problema que pues pasa corriente y se calienta. Pero aquí pues por ejemplo, también se procura que pues, no, como aquí son resistencias de 300 ohms y demás, y es fija, pues aquí pues yo puedo prácticamente pasarle 1 mA sin problemas. Y aunque se caliente un poquito, pues no hay problema. No estamos midiendo temperatura, estamos midiendo deformación. Pero aquí sí tenemos un problema. Sí, aquí sí tenemos un problema. No estamos viendo la temperatura ambiente, pero, a ver, díganme, ¿cuál es el problema que puede tener una galga con la temperatura? Es resistencia. ¿Por qué tiene la galga problemas con la temperatura? Porque va a variar el valor dependiendo de la temperatura en la ¿Por que qué? esté. La pregunta es ¿por qué? Y esto viene desde física de primaria. Oh, por la A ver, dilatación. ¿Material, profe? exactamente. A ver, si yo le pongo calor a un metal, ¿qué pasa con ese metal? Se expande, se dilata, ¿sí o no? Entonces, si yo lo que estoy midiendo, fíjense aquí, si yo lo que Podría estoy ser que midiendo es la su resistencia deformación. cambie. ¿Mande? ¿Qué pasó, José Manuel? Perdón que te... ¿Sí, José Manuel? Ya no quiso hablar. Entonces les digo, si yo lo que estoy midiendo aquí es la deformación que tiene la galga, o la deformación que tiene que se está midiendo en un cuerpo, porque la galga está pegada a un cuerpo y estoy midiendo lo que se deforma, pues obviamente la temperatura también va a deformar el metal. Y esa deformación puede afectar a la deformación que estoy midiendo. Y ese es el problema. ¿Sí? Aquí no, el problema no es que se caliente la galga, ¿sí? Pues eso que se caliente no hay problema, o que disipe potencia. Claro, obviamente tampoco vamos a hacer que esto disipe, ¿no? Se trata aquí la corriente, pues que se le pase a la galga puede ser mínima, la mínima para que funcione. El problema que se tiene aquí es que la galga, pues si está midiendo deformación, el calor, la temperatura ambiente, o sea, no es lo mismo que yo mida el peso cuando hace mucho calor o cuando hace mucho frío, porque pues es un metal, y sobre todo en las que son conductivas, como las galgas de tipo factores de 2, son las que más se ven afectadas porque es un metal y es un enrollamiento, es un hilo de metal, y ese metal pues se contrae. Imagínense, si por ejemplo, los rieles de tren, es fierro, pues están separados a cierta distancia, dado que cuando se calientan los rieles, o sea, en temperaturas muy extremas, pues se contrae, se juntan los rieles y se expanden. Entonces, hasta en ese momento hasta estos diseños tienen que pensarle, dadas las temperaturas ambiente, pues también aquí yo tengo que idear algo. Entonces, si yo hago este arreglo que está aquí, como este que está aquí, no, le pongo un puente de Winston, le pongo resistencias iguales, y la resistencia, o sea, la resistencia de arriba y la de abajo, aquí estaría en la parte de abajo se colocaría la galga. Pues el problema que yo voy a tener aquí, ¿sí? El problema que voy a tener aquí es que le va a afectar la temperatura, o sea, la temperatura ambiente a la deformación de la galga. Entonces, ¿sí va a funcionar? Claro que sí va a funcionar, pero obviamente pues la deformación que estoy midiendo siempre se va a ver perturbada por esa temperatura. Porque si está caliente el cuerpo, se va a deformar más. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. ¿Sí? A ver, espérame tantito.
de colocarla sola es que pues la deformación se está afectada por la temperatura. Entonces los arreglos que se hacen para evitar esto es que se coloca otra, ¿sí? O sea, se colocan dos, una bajo otra. ¿Por qué? Porque de esa manera se evita, ¿cómo se llama? ¿Por qué si le coloco dos galgas se evita el efecto negativo de la temperatura? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué lo creen? Porque si hago este arreglo, ya no le afecta la temperatura a la galga. A ver. ¿Ya se durmieron o qué? Estar en la mañana, desde la mañana, torcidos, ¿qué? ¿Ya se jodieron o qué? Podría ser por cómo está acomodada digamos, las vueltas que da el cable. Bueno, el metal en este caso. ¿Y por qué te imaginas que así sí se compensa? Porque bueno, yo estoy colocando, se le colocan dos, o se le colocan así, mira. Dos. Una arriba y otra abajo. ¿Por qué se alinean así? ¿Por qué creen que alineándolas así ya puede compensarse la temperatura? A ver, si una galga, vamos a decirlo así, si una galga, al momento, si las dos galgas están así en forma de puente, están en serie, al ponerlas al revés, ¿qué es lo que causa aquí en el puente? Cuando obviamente la temperatura está influenciando. Obviamente, si la temperatura está influenciando, supongamos que se está calentando, esto se dilata, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ambas? O sea, ¿qué va a pasar con ambas galgas? ¿Se expanden las separaciones entre ellas? Bueno, adentro, bueno, y están pegadas, están separadas una con otra, pero están colocadas así, en el mismo lugar. La conexión es así, o sea, así se ven de manera conectada, pero así se ven pegadas en el pedazo de aluminio. ¿Por qué haciendo este arreglo, pegándolas así, una al revés y otra así, porque de manera perpendicular, una al revés y otra encontrada así? ¿Por qué haciendo este arreglo se le compensa la temperatura? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Ahora también vean en qué dirección está la fuerza o en qué dirección se pone la fuerza. Sí, por eso ahí dice dirección de fuerza. ¿Por qué razón? ¿No se les ocurre más? A ver, dijimos que la galga, si yo la estiro, la resistencia, ¿qué? ¿Qué pasa con la resistencia? Si yo la estiro, disminuye. ¿No? Y si yo la comprimo, Aumenta. entonces, por ejemplo, si yo coloco una en esta posición y la otra en la otra posición, cuando yo le aplico fuerzas en una, ¿qué pasa? Se disminuye. Se La otra estira. aumenta. Una se estira y otra se comprime, ¿sí o no? Entonces, aquí es donde ocurre, entonces, independientemente, obviamente, independientemente del valor de las galgas, la forma en que yo las ponga va a depender en que una se comprima y otra se estire. Entonces aquí, ahora sí que la ventaja de colocarlas así en el pedazo de aluminio es que cuando el pedazo de aluminio se deforma, ¿sí? Una se estira, una aumenta de valor y otra disminuye de valor, ¿sí?
Entonces, fíjense, y si yo las coloco en serie, entonces están de acuerdo que pues prácticamente es el valor de tensión, ¿sí? Una, por eso dice activa y luego dice dummy. Entonces la resistencia dummy, ampliando, o sea, está a la dirección de la fuerza, se está ahora sí que estirando y la otra comprimiendo. Entonces, el valor de voltaje que cae aquí en la parte negativa, ¿sí? Se mantiene estable, dado que también si la temperatura las está afectando a las dos se van a comportar, se van a estirar, pero una se va a comprimir. O sea, si yo le dejo nada más si nada más estuviera una galga como está aquí, pues la temperatura le afecta y en un momento dado, por ejemplo, si es una báscula, pues en la mañana, por ejemplo, pesa un cuerpo, me dice que pesa 1 kilo y en la tarde ya me dice que pesa 900 gramos. ¿Por qué? Pues porque está más caliente y se estiró más, ¿sí? Y ese estiramiento de más, pues le está afectando. Pero aquí ya no le está afectando porque como está en serie con otra galga, la de arriba también se afectada y también la de abajo, solo que la de arriba está en diferente, vamos a decirlo así, en diferente orientación. Y como está en diferente orientación, en la misma proporción que se afecta a la de abajo, se afecta a la de arriba. Y prácticamente el voltaje que cae en la mitad del puente, ¿sí? En donde están las galgas, obviamente, se mantiene estable. ¿Sí se entiende eso, compañeros? ¿Sí lo ven? Pero entonces la temperatura al afectarlas, ¿no se estirarían las dos en ese caso? Se estiran las dos, sí, se estiran las dos. A la temperatura se estira, pero si te fijas, al estar la resistencia aumente. Obviamente esto en la dirección de la fuerza, ¿sí? Esto depende de la dirección de la fuerza. Si la fuerza se mantiene en la misma dirección, ¿sí? Y las galgas están encontradas, una se estira, ¿sí? Pero la otra se contrae. Y la temperatura, o sea, si te dices, la temperatura le afecta a las dos, ¿sí? Pero en una va a causar que cuando yo le aplique la fuerza, el estiramiento se estire y la otra se contraiga. Todo por la posición en la cual están las galgas. Que tienen los mismos valores, pero al aplicar la fuerza es cuando cambia. Exactamente. Ah, Al ok. aplicar la fuerza y obviamente con la temperatura en el ambiente en la que tenemos, una se va a contraer y otra se va a expander. Esto va a causar que, pues obviamente, si aquí baja el valor y aquí sube el valor, pues obviamente se mantenga la misma caída de voltaje. A diferencia que aquí, o sea, que aquí arriba, ¿no? Cuando nada más hay una galga, pues ahí le va a afectar la temperatura. Si Ahí funcionaría nada más en cierto rango de temperatura. pues estaría a expensas de cualquier temperatura. O sea, lo que te digo, supongamos que yo peso, en la mañana tengo 1 kilo de arroz, lo peso en la ¿cómo se llama? Con la galga, hago que lo pese, o sea, le aplico la fuerza ya a la galga, que pues es el peso, me da una deformación. Y si yo la pudiera medir, me da una deformación. O sea, vamos a decirlo, me da una resistencia, pero en la tarde le vuelvo a ponerle el mismo kilo de arroz, ¿sí? Y ya me da otra resistencia. ¿Por qué razón? Pues porque la temperatura hizo que se expandiera más la galga. Aquí no hay ninguna forma de contrarrestar esa perturbación, pero la manera de contrarrestarlo es poniéndole otra, por eso le llaman dummy, otra galga, pero al contrario, o sea, al contrario, para que en lugar de que le afecte en el mismo, o sea, ahora sí que en la misma forma le afecte de manera contraria y le reste esa deformación, ¿sí? Causada por la temperatura. Y al momento de que se aplique la fuerza, las dos se van a ver perturbadas, ¿sí? Pero es como si les dijera, esta cambia 10 ohms y esta también cambia 10 ohms. ¿Por qué? Por la temperatura. Pero al momento de que cambie esta 10 ohms, esta disminuye su resistencia y esta aumenta su resistencia. O al revés, esta aumenta su resistencia y esta disminuye. Entonces, vamos a decirlo así, es como si la suma de las dos resistencias se mantuviera igual. Una aumenta y otra disminuye. ¿Pero por qué una aumenta? Por la forma en que están colocadas las galgas. De hecho, hay galgas que ya vienen las dos juntas, ¿no, profe? Bueno, entonces hay arreglo, exactamente, hay galgas. Si se fijan, ¿por qué creen que están así? ¿Sí? La de primerita, ¿por qué creen que está esta así? Pues por esa razón.
ya vienen arreglos, ahora sí que encontrados de esa manera para poder aminorar los efectos de la temperatura, ¿sí? Y por ejemplo, el que tiene 3 galgas, como para qué Estas que funciona. están aquí, por ejemplo, en un cuerpo que tenga Ajá. 3 deformaciones, o sea, que es, no sé, a lo mejor es una estrella y es una estructura en forma de estrella, se la pegas y hay 3 fuerzas que están ahí aplicándoseles al mismo tiempo. Sí, o sea, Ok, es ok. dependiendo, o sea, hay un montón de arreglos. O dependiendo también dónde se la vayas a pegar, en qué cuerpo. En cristal, hasta en cristales se puede poner, fíjense. Cristales, aluminio, hasta en concreto les digo, se pone. O sea, se puede pegar hasta en un pedazo de concreto y ver, por ejemplo, el concreto cuánto se deforma. ¿Sí? Y es la manera de ver las deformaciones. Con esto, por ejemplo, en pues, los que ven sismología y todo esto de estructuras, pues se las pegan y hacen análisis. Hacen análisis de vibraciones y deformaciones de acuerdo a las fuerzas. Pero bueno, la razón es que les afecta la temperatura y la manera de aminorar esto es haciendo estos arreglos. Y no sé si lo llegan a ver así como se los digo, es como si la suma de es como si las dos fueran de 100 ohms, vamos a decirlo, de 100 ohms las dos galgas. Pero una como está al revés, ¿sí? Al revés a la dirección de la fuerza, la temperatura va a causar que esta pues disminuya su resistencia y esta aumenta. Entonces, al final de cuentas, si las dos valían 100, a lo mejor esta valía 90 y esta pues aumentó a 110 y al final la suma de las dos pues es la misma resistencia. A esto se refiere la compensación de la temperatura. Entonces, esto que causa que pues la caída de voltaje en el punto medio de las dos galgas se mantenga igual, o sea, nada más se vea perturbado